Yuta es un perdedor solitario, cuyo padre fue engañado por ser un perdedor de generación en generación. Sin embargo, cuando su padre se vuelve a casar, adquiere una nueva hermanastra hermosa de la cual enamorarse, pero ella solo quiere recrear. ¿Qué haces, hermanastro? Todo comenzó la mañana en que su papá le dijo que había decidido volver a casarse y que le presentaría a su esposa. Esa noche, sorprendiendo a Yuta y haciéndole pensar que su padre debió haber tomado esa decisión con el trasero. Sin embargo, le dijo a su padre que estaba bien con eso mientras lo hiciera feliz, pero su padre reveló sorprendentemente que tendría una hermana menor. Más tarde esa noche, él y su feo padre conocieron a la nueva familia a la que se unían, y al ver a la chica bonita, el padre de Yuta le dijo que tenía aproximadamente la misma edad que él. El hermano simplemente miró en silencio, porque nunca había estado tan cerca de una chica bonita en su vida. Unos minutos después, mientras estaban solos en la barra de bebidas, ella le dijo que estaba aliviada porque había pensado que el chico con quien viviría se parecía a Kyoko, sorprendiéndolo. Pronto salieron al pasillo y Saki le dijo que había algo de lo que quería hablar con él. Yuta se puso curioso sobre qué era y ella dijo que cuando comenzaran a vivir en la misma casa, ella no le aplaudiría y él tampoco debería esperar tal cosa. Yuta, a su vez, le dijo que estaba aliviado de escuchar eso. Y además declaró que deberían mantener esto en el futuro. El día que la nueva familia se mudó, Yuta llevó a Saki a su nueva habitación, y al verla se sorprendió de lo grande que era. Yuta, sin embargo, solo pensó que era bastante decente, nada especial. Sin embargo, ella le dijo que necesitaba ver su apartamento anterior. Parecía que vivían extraterrestres allí, y ella no tenía la suya propia. Dormitorio. Yuta sintió curiosidad por cómo ella dormía junto a su madre allí, y ella le explicó que se turnaban para dormir según sus turnos de trabajo. Yuta le dijo que eso debía haber sido cómodo para ella, y se disculpó que ahora tuviera que compartir una casa con dos hombres. Ella respondió que no le importaba eso, pero le preguntó por qué él era tan educado con ella, a pesar de que básicamente eran de la misma edad. Le dijo que prefería que sus conversaciones fueran más informales que formales, ya que ella no era realmente alguien que mereciera ser respetada de todos modos, y él inmediatamente estuvo de acuerdo en dejarlo. Formalidades. Saki luego divagó sobre sus amigas, pero el chico no estaba interesado y le preguntó si quería ayuda con su equipaje. Ella respondió que era muy amable de su parte. Después de un rato desempacando y Yuta avergonzándose, volvieron a hablar, durante lo cual Yuta se dio cuenta de que estaban en la misma escuela. Ella le preguntó si le sorprendía que una chica sin dinero como ella asistiera a una escuela privada, y él respondió que no, antes de revelar que él también iba allí, sorprendiéndola. Luego le dijo que haría su mejor esfuerzo para fingir que no la conocía, pero Saki respondió que no le importaba un comino lo que él eligiera hacer. Sin embargo, hizo una pausa y dijo que sería mejor para él si lo hicieran, dejándolo preguntándose qué quería decir ella. Más tarde, en el trabajo, su compañero, Yomiuri, percibió un aroma femenino en su cuerpo y comenzó a burlarse de él, preguntándole si su rostro solitario finalmente había conseguido una novia, pero él se sonrojó y reveló que tenía una nueva hermanastra. Sin embargo, esto solo hizo que ella lo molestara más al preguntar si él estaría, rehaciendo el escenario de maíz de mi hermanastra ordeñando mi salchicha, pero él se avergonzó y le dijo que cerrara la boca. Agregó que realmente no era el momento para que él estuviera entreteniendo pensamientos así, pero se preguntaba cómo demonios se suponía que debían actuar como hermano y hermana sin ponerse raros. Cuando ella ve su preocupación por mantenerse recto, como los fanáticos de Luffy Recaps, ella le aconsejó que simplemente actuara con naturalidad. Llegó a casa más tarde esa noche y al verla anunció que estaba casa, dejándola sin palabras. Luego le dijo que era la primera vez que escuchaba eso. Nunca había estado en casa al mismo tiempo que su madre, por lo que le sonaba extraño escucharlo. Esto hizo que Yuta preguntara si tenía una buena relación con su madre, y ella dijo que sí, explicando que no fue como si la trataran mal ni nada por el estilo. Añadió que ese día fue de compras con su madre por primera vez en mucho tiempo, lo cual fue bastante divertido. El hermano se cansó de hablar y se fue adentro a bañarse, y mientras lo hacía, ella se sorprendió por la tecnología del baño en la casa. Tecnología. Yuta pronto terminó de bañarse y llamó a Saki, ya era su turno de usarla. Luego se fue a su habitación, pensando discretamente que podría unirse a ella para un rápido desarrollo de la trama. A la mañana siguiente, Yuta fue despertado de repente por su alarma y se preparó para ir a la escuela. Al salir, vio a Saki lavando los platos. Ella le agradeció por prepararle el baño la noche anterior, pero le dijo cortésmente que no se molestara en hacerlo de nuevo, y luego se dirigió camino a la escuela. Más tarde en la escuela, Yuta estaba de pie en la azotea, observando en silencio a Saki sentada sola como una completa solitario. Fue entonces cuando Moru, uno de sus compañeros de clase, se acercó y asumió que Yuta tenía un flechazo con ella. No queriendo admitir que eran hermanastros, Yuta lo minimizó, diciendo que una chica como ella estaba fuera de su alcance. Moru no estuvo de acuerdo, afirmando que había oído algunos rumores sospechosos, específicamente que Saki era una chica de compañía. Señaló su cabello rubio, los piercings y la expresión facial como la santa trinidad de señales de advertencia. Yuta preguntó por qué creía en tales habladurías, y Moru explicó que un chico del club de béisbol había intentado invitarla a salir, pero ella lo rechazó diciendo que era exactamente tan terrible como los rumores decían. Sacarla a hacer. Yuta pensó que ella solo estaba intentando rechazar al chico amablemente, pero Moru afirmó que otros chicos habían escuchado la misma línea. Un rumor podría ser ignorado, pero cuando el coro empezó a crecer, comenzó a sonar como un evangelio. Justo cuando Moru estaba a punto de preguntar por la nueva hermana de Yuta, sonó la campana y regresaron a clase. Durante la clase de tenis, Yuta observó cómo Maya absolutamente destrozaba el deporte. Por puro aburrimiento se acercó a Saki y entabló una conversación. Ella preguntó por qué le hablaba y él admitió que estaba preocupado desde que ella se ausentó a clase más temprano.
Cuando preguntó por qué eligió el tenis, ella confesó que tenía 2 razones. Una de ellas era la presión de Maya. Curiosa, ella preguntó por qué Yuta se había unido, y él explicó que no le gustaban los deportes de equipo porque odiaba depender de otros o que otros dependieran de él. Para su sorpresa, Saki tenía exactamente la misma razón. Cuando Saki mencionó lo difícil que era encajar, Yuta señaló que a las chicas como ella normalmente les atraía la atención, pero ella le dijo que prefería la soledad porque le daba espacio para hacer lo que amaba, como escuchar, para música. Más tarde esa noche, Yuta regresó a casa justo cuando Akiko salía para su turno nocturno. Ella mencionó que ya había preparado la cena y reveló casualmente que trabajaba como bartender. Antes de salir le pidió a Yuta que cuidara de Saki mientras ella no estuviera. Algún tiempo después, Yuta estaba enterrado en sus libros de texto cuando la puerta principal se abrió con un chirrido. Saki entró en su habitación para anunciar su volver. Notando que estaba estudiando en la oscuridad, ella encendió la luz y lo felicitó por manejar la escuela y el trabajo al mismo tiempo. Luego fue al grano, preguntándole si conocía algún trabajo de medio tiempo bien pagado que pudiera pagarle hasta 10,000 yenes. Añadió que necesitaba dinero, pero apenas tenía tiempo. Yuta, siendo honesto, le dijo que esos trabajos no eran precisamente fáciles de encontrar. Saki respondió que leyó en algún lugar que OnlyFans era un negocio rentable, pero no queriendo parecer grosera, Yuta le dijo suavemente que dejara de ser una amiga de muchos. Sin embargo, Saki respondió que no le importaba. Yuta, asombrado, le preguntó si podría decir eso a su mamá sin titubear, y Saki, sin perder el ritmo, dijo que su madre estaría orgullosa de cuánto había crecido. Fue entonces cuando Yuta se dio cuenta de que estaban hablando de cosas completamente diferentes. Pensó que ella estaba considerando sus fotos de parcela para algo más efectivo. Mientras tanto, Saki solo estaba hablando sobre tener un trabajo de medio tiempo normal. Durante la cena, Yuta se disculpó por el malentendido, y Saki lo restó importancia porque sabía que los rumores le estaban afectando. Ella explicó que su estilo era su escudo contra el mundo. Su madre le enseñó eso ya que siempre lucía increíble antes. Trabajo. Saki mencionó que la gente siempre confundía a Akiko con una mordida urbana por su forma de vestir, pero era todo tonterías, ruido usado para derribarla. Ella se fue en racha. A las mujeres inteligentes que no eran bonitas las llamaban arrogantes. A las mujeres bonitas que no eran inteligentes las llamaban cazafortunas, excavadoras. Y si una mujer se apoyaba en un hombre, la llamaban parásito. Esto era exactamente por qué Saki se vestía así, para poder parecer el personaje principal en la vida, antes de ser uno en la escuela o en el trabajo. Ella dramáticamente decía que quería demostrarles que estaban equivocados, pero Yuta ni siquiera entendía lo que quería decir con eso. Mientras tanto, ella pensaba que Yuta también era como ella, porque odiaba la idea de ser una carga para alguien o cargar con alguien más. Esta fue la mentalidad exacta que la hizo comenzar a buscar trabajo, así que cuando Yuta amablemente se ofreció a ayudarla a buscar, ella inmediatamente se negó, porque aparentemente aceptar ayuda sin devolver era contrario a su código ninja. Para equilibrar las cosas, Yuta le pidió que le pagara haciéndole sopa de miso todos los días. Dijo que era la primera vez que la tenía en años y sabía como terapia en un cuenco. Como Akiko, su madre, estaba demasiado ocupada trabajando para jugar a ser chef, Saki aceptó. A la mañana siguiente, Yuta se despertó con el olor de una delicia chisporroteante y encontró a Saki ya cocinando. Confundido, le recordó que su trato solo cubría la cena, pero Saki, la superdotada que era, decidió incluir también el desayuno, diciendo que era su política siempre dar más de lo que toma. Más tarde, cuando notó que él comía despacio, se asustó y preguntó si la comida estaba mala, pero Yuta confesó casualmente que era un psicópata de la salsa de soja que no podía comer huevos sin ella. Saki se disculpó por sazonar como un humano normal y prometió consultar con él la próxima vez antes de convertirse en un Gordon Ramsay de bolsillo. Más tarde en el trabajo, Yuta charló con su colega, Yomiuri, y le dijo que quería aprender habilidades básicas para no convertirse en un desastre doméstico. Graduación. También mencionó que las cosas se estaban poniendo un poco apretadas en casa desde que Saki se mudó, pero Yomiuri lo golpeó con la lógica de tener una hermanastra de la misma edad. Es como tener un código de trampa y le dijo que no se estresara hasta tener una crisis de mediana edad temprana. Ella explicó que el dinero está bien, pero tener a alguien que pueda mantener tu salchicha activa cada mañana es una victoria en la vida. Yuta llevó esta perla de sabiduría de vuelta a casa a Saki, y aunque respetaba el consejo de Yomiuri, Saki seguía insistiendo en ser independiente, haciendo que Yuta sintiera que no confiaba en él y su papá, pero Saki le aseguró que él y su papá, Taishi, eran increíbles. Humanos, y eso era exactamente lo que lo hacía tan difícil. Si fueran idiotas, esto habría sido más fácil. Al día siguiente, Yuta se dirigió a la escuela y se detuvo detrás de Saki en el cruce peatonal. Justo cuando el semáforo se puso en verde, ella caminó adelante, con los auriculares puestos, completamente inconsciente de que un camión Kun a toda velocidad estaba a punto de convertirla en su próxima víctima. Afortunadamente, Yuta la jaló hacia atrás, salvándola de un debut temprano en otro mundo. Más tarde en la escuela, él observó cómo Maya y una sorprendentemente viva Saki jugaban tenis como si nada hubiera pasado. Después de salvarla antes, Yuta la había apartado y la regañó por caminar hacia el tráfico como si fuera una moda, diciéndole que no podía seguir arriesgando su vida de esa manera. Más tarde en el día, el cielo se abrió y Yuta tomó un paraguas de su casillero, pero cuando vio a Saki de pie como una protagonista melancólica, le dio su paraguas. Regresó a casa empapado y se metió a la ducha, pensando en todo lo que habían hablado la noche anterior. Cuando salió, todavía goteando agua y con los pensamientos girando, encontró a Saki Mieda relajándose en el salón como si todo estuviera. A la mañana siguiente, Yuta se despertó todavía reflexionando sobre el caos de la noche anterior, cuando Maya apareció inesperadamente para ver el nuevo lugar de Saki. Saki había intentado advertirle usando el teléfono fijo, pero él había estado en la ducha y no atendió la llamada. Maya lo había visto charlar con Saki durante el partido de tenis y darle el paraguas, así que Saki no tuvo más remedio que contarle en verdad. Yuta se disculpó por la incomodidad, pero Saki lo tomó a la ligera y sugirió que intercambiaran números para que pudiera llamarlo directamente la próxima vez. De vuelta al presente, Yuta oyó a Akiko en el pasillo diciendo a Saki que tenía problemas. Durmiendo. Como Taishi no se iría hasta más tarde ese día, Akiko quería que los cuatro desayunaran juntos. Eventualmente se sentaron a comer y Akiko preparó su famosa tortilla enrollada en 1900 caldo.
A Yuta le gustó, por lo que Akiko animó a Saki a intentar hacerlo la próxima vez. Saki no estaba segura de sus habilidades culinarias, pero cuando Yuta dijo que estaba perfectamente bien con huevos fritos normales, ella accedió a intentarlos y el espíritu la movió. Después del desayuno, Yuta ayudó con los platos y casualmente preguntó sobre la situación de la lavandería. Akiko dijo que prefería manejarlo ella misma, señalando que la ropa de las mujeres era delicada y podía arruinarse si se lavaba descuidadamente. Antes de que Yuta se fuera a la escuela, Saki decidió caminar con él y se disculpó por asumir que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Lavandería. También confesó que en secreto pensaba que él pertenecía al abecedario por la energía femenina que emanaba. Pero él le dijo que tenía una tubería completamente funcional que le encantaría insertar en los lugares apropiados. Él le aseguró que no hizo nada ni remotamente parecido a eso, pero Saki no podía entender cómo sus cejas se veían tan bien. Yuta afirmó que era todo gracias al alpha male, genética, como nunca los había cuidado en su vida, lo que la dejó medio celosa, medio impresionada. Ella se disculpó de nuevo por haberlo juzgado mal, pero Yuta le dijo que no se preocupara, diciendo que los humanos a veces actúan por impulso. Ella añadió que los sesgos no controlados se convierten en prejuicios, pero Yuta creía que la autoconciencia los arregla. La mayor parte. Pensaba que Saki era del tipo que reflexionaba y crecía, lo cual la tomó por sorpresa. Cuando le preguntó qué le pasaba, ella pasó junto a él, diciendo que la entendía un poco demasiado bien. Y ese comentario se quedó con Yuta todo el día, como si rentara espacio en su mente. Más tarde, cuando llegó a casa, vio la ropa interior de Saki colgada para secar en su habitación. Antes de que pudiera siquiera pensar en hacer algo estúpido con su cerebro de abajo, Saki apareció detrás de él como un susto repentino y él salió corriendo de la habitación. En el trabajo recibió un mensaje de Saki llamándole la atención sobre el incidente anterior. Cuando regresó a casa, ella lo mencionó de nuevo, aunque esta vez con un tono más suave. Ella le ofreció cacao como una ofrenda de paz y explicó que mirar su ropa interior podría haber sido un reflejo. Aún así, creía que Yuta era el tipo de chico que podía reflexionar y aprender de eso. Una vez que él se animó, ella comenzó a bromear con algunas preguntas locas, como si alguna vez pensó en robarle las bragas. Yuta siguió el juego, diciendo que el impulso podría haber estado allí, pero que los impulsos y las acciones no eran lo mismo. Sin embargo, Saki, no muy satisfecha con esa respuesta, cortó la conversación diciéndole que ya había cenado y que se había sumergido en su habitación. Al día siguiente, durante el gimnasio, Maya se acercó a Yuta y le preguntó si había pasado algo con Saki, porque había estado actuando de manera fría todo el día. Preocupado, Yuta le envió un mensaje de texto más tarde, pero recibió un no rotundo horas después. Esa noche, durante una cena tranquila, el ambiente estaba raro. Yuta rompió el silencio para disculparse por no haberle encontrado un trabajo todavía y le dijo que no necesitaba cocinar para él mientras tanto. Pero Saki apenas respondió y le dio respuestas pasivas. Sin embargo, después de eso, Saki se puso juguetona y se coló en el pasillo mientras Yuta estaba en su habitación leyendo. Ella abrió silenciosamente apagó las luces y lo dejó parpadeando de confusión. Luego se desnudó y caminó hacia él preguntándole si estaría dispuesto a menear su gelatina, ya que todas sus acciones desde que se mudó han hecho que desarrolle algunos sentimientos por él. Entonces, Yuta criticó su comportamiento por imitar el tipo de mujer que él no soportaba, las que usan su cuerpo para atraer a un hombre. Sabía que ella no quería ser vista de esa manera y le dijo que si su objetivo era demostrar que la gente estaba equivocada, ella no debería estar haciendo eso con su cuerpo. Ella trató de salvar las cosas diciendo que él era el único que la entendía, pero Yuta dejó en claro que no se trataba de él. Después de que ella se disculpó, se abrió sobre su papá, cómo solía ser amable, pero después de que su empresa quebró y Akiko se convirtió en el sostén de la familia, la etiquetaron como prostituta. Saki entendía su dolor, pero sabía que eso no excusaba su comportamiento. Yuta asintió diciendo que algo similar ocurrió en su vida. Su mamá fue infiel, y tanto él como Taishi se volvieron cautelosos con las mujeres por un tiempo. Mientras tanto, Saki se dio cuenta de que tenían más en común de lo que pensaba, pero Yuta creía que a pesar de sus piezas rotas, todavía podían hacerlo funcionar como hermanos, aplastando las traviesas fantasías de Saki. Incluso bromeó diciendo que debería empezar a llamarlo hermano mayor, lo que la hizo reír. Después ella le agradeció por el golpe de realidad y prometió poner su vida en orden. Esa noche, Yuta pidió a sus padres salir en una cita, dejándolo a él y a Saki solos. Ella pensó en lo considerado que era Yuta y se dio cuenta de que si comenzaba a llamarlo hermano mayor, empezaría a depender de él para todo. Por ahora, se limitó a llamarlo por su nombre, aunque la hacía sentir de una manera que no podía explicar. En algún momento del camino, se había enamorado de él. Y ahora cada noche ella se acostaba inquieta, sabiendo que para alguien que quería independencia, enamorarse de su hermanastro era muy incómodo. Unos días después, Yuta se dirigió a casa. Su mente volvía a su relación con Saki. Había pasado un mes desde que ella y Akiko se mudaron, y aunque empezaron como extraños, su presencia en su vida se había convertido en algo mucho más difícil de definir. Al entrar en el pasillo, encontró a Saki esperándolo. Al parecer, sus notas en literatura moderna habían caído, y quería que Yuta la ayudara. Más tarde, mientras hacían la colada juntos, Yuta se sorprendió al descubrir que había obtenido un lamentable 38 en literatura moderna, a pesar de que había sobresalido en sus otras materias. Ella confesó que leer a las personas no era su fuerte, lo cual Yuta encontró irónico, considerando que prácticamente vivía como una esponja emocional. Él señaló cómo siempre trataba de entenderlo y llegaba a un punto medio, pero Saki no estaba de acuerdo. Ella afirmaba que solo se comprometía porque no podía entender sus sentimientos. Admitió que si no aprobaba la materia, tendría que tomar clases de verano, lo que efectivamente aplastaría su sueño de conseguir un trabajo.
Trabajo. Cuando se sentaron a estudiar, Yuta intentó ayudarla con los problemas de literatura, pero rápidamente notó que sus respuestas tenían menos sustancia que sus planes de carrera alternativos. Mencionó una sección con la que ella había tenido más dificultades y se la explicó detalladamente. Él le dijo que tratara el texto como un rompecabezas, que memorizara el periodo de tiempo en que fue escrito y que uniera ese contexto a los temas. Le explicó que solo había unos pocos patrones de preguntas para aprender y que si se ceñía a este enfoque estaba seguro de que aprobaría con facilidad. Un poco más tarde, Sakik las preguntas otro intento y Yuta notó que lo estaba haciendo mucho mejor que antes. Ella le dijo que era un buen maestro, pero Yuta solo se encogió de hombros diciendo que probablemente era de nivel medio como mucho. A la mañana siguiente, Yuta se despertó y encontró a Saki todavía revisando sus libros. Mientras él se servía una tostada, ella insistió en preparar el desayuno para él. Yuta le dijo que continuara con sus estudios, ya que necesitaba que ella aprobara ese examen de recuperación. Más tarde en la escuela, Yuta estaba distraídamente navegando en TikTok cuando Maya lo encontró en el vestuario y se acercó a su cara. Empezó a olfatearlo dramáticamente y lo llamó Oni-chan, Oni-chan. Para su molestia, quería mantener las cosas con Saki en secreto. Cuando le preguntó a Maya por qué parecía tan emocionada hoy, ella reveló que acababa de terminar sus exámenes y estaba lista para liberar todo su estrés acumulado. Declaró con orgullo que había obtenido un total de 808 puntos, así que no habría reexámenes para ella. Yuta se sorprendió. Nunca había alcanzado una puntuación tan alta en su vida. Maya no perdió ni un segundo presumiendo, como si fuera la misión de su vida. Ella reveló que había mantenido un promedio del 90% durante toda la secundaria, así que Yuta le preguntó si podía ayudar a Saki con la literatura moderna. Él había hecho todo lo posible, y si Saki aún necesitaba ayuda, necesitaría a alguien como Maya. Maya se dio cuenta, a Yuta realmente le importaba a Saki. Ella le dijo que siempre ponía música de fondo tranquila mientras estudiaba, y tal vez eso podría ayudar. Llegó el fin de semana y el nivel de estrés de Yuta se disparó porque las quejas de los clientes se multiplicaban como cucarachas, y estaba a punto de perder los estribos. Yomiri le recordó que debía ser educado, pero Yuta señaló que ella siempre estaba despotricando sobre los clientes cuando nadie escuchaba. Justo entonces su jefe pasó y Yomiri mostró una sonrisa de servicio al cliente, haciendo que Yuta se diera cuenta de cuánto de su verdadero yo ocultaba. Otros. Cuando empezó a llover, Yuta decidió salir, pero encontró a Yomiri desplomada sobre el escritorio, agotada. Se quejaba de que el aire acondicionado era lento y de que le dolía la espalda por levantar libros. Bromeó a medias preguntando si Yuta la cuidaría para que se recuperara, y cuando él la ignoró, ella se metió en un papel de esposa ficticia, modo quejándose de que su esposo se fue de nuevo. Eventualmente lo convenció para quedarse y hablar. Él compartió cómo Saki estaba luchando y cómo había estado tratando de encontrar el tipo de música de estudio adecuada para ella. Yomiri, que siempre tenía sus auriculares en el trabajo, le ofreció su lista de reproducción. De camino a casa, la escuchó y terminó compartiéndola con Saki. Él le dijo que la música venía de Yomiri, y Saki comentó que Yomiri no solo era hermosa, sino que también tenía buen gusto musical. Yuta agregó que ella también tenía un lado peculiar. Después de la cena, él admitió que había estado tomando demasiado de Saki últimamente, así que ofrecerle esta música era su manera de devolverle algo. Cuando ella se movió para recoger los platos, Yuta la detuvo y le dijo que se enfocara en estudiar. Se despidieron y Saki se retiró silenciosamente a su habitación. El fin de semana, Yuta resucitó un poco tarde y encontró a su familia ya desayunando sin él. Akiko mencionó casualmente que Saki todavía estaba profundamente dormida arriba, aparentemente porque había pasado toda la noche tratando de llenar su cerebro de conocimiento. Akiko se preocupó de que su hija fuera a resfriarse por dormir con el ombligo al aire. Pero ¿quién podría culpar a Saki? El sol estaba trabajando horas extras ese día. Más tarde en el trabajo, Yomiri descubrió que un libro en particular se había agotado más rápido que una hamburguesa, y ahora no había suficientes copias ni siquiera para bendecir la estantería. Resulta que en realidad le gustaba el libro y Yuta, siendo el ratón de biblioteca que era, le dijo que el libro incluso tenía su propia película. Aparentemente la historia seguía a un tipo que vio a una chica en un parque abrazando un violín antiguo como si su vida dependiera de ello. Cuando algunos hombres sospechosos comenzaron a perseguirla como si fueran cobradores de deudas, el chico ni siquiera lo pensó dos veces y simplemente se unió a ella en esta escapada interdimensional para descubrir qué hacía que ese violín fuera tan especial. Importante. Yuta, en modo nerd total, sugirió que colocaran las copias restantes orientadas hacia afuera en el estante para atraer atención. Fue entonces cuando Yomiri dejó caer casualmente una triste noticia de que la película sería retirada de los cines al día siguiente, ya que Yuta tenía planes y no podía asistir. Ella le preguntó si quería ir con ella después de su turno esa noche, y él dijo que sí. Yomiri se iluminó como un árbol de Navidad y le dijo que avisara a su familia, pero cuando Yuta mencionó enviar un mensaje de texto a sus padres, ella le lanzó una mirada y le dijo que mejor contactara a Saki o corría el riesgo de ser perseguido. Esa tarde en el cine, Yomiri pidió una Coca-Cola Light como si fuera una fanática del fitness. Guru, y Yuta no pudo evitar reírse por lo estereotipada que era. Luego ella pidió palomitas de caramelo, así que él le compró una cubeta gigante como un caballero. Ella asumió que era para ambos, pero Yuta le dijo que él no comía durante las películas y se lo entregó como una donación. Cuando ella insistió, él cedió y tomó un puñado. La película comenzó después de eso, y después de 1 hora y 30 minutos de tiempo perdido, se terminó. Después de la película, Yuta acompañó a Yomiri a su casa, y ella le ofreció una bebida para devolverle el favor. Entonces, de repente, ella lo sorprendió con un dramático: «Solo me quedan 6 meses de vida». Una línea como en la película que acaban de ver, y Yuta lo siguió solo para recrear el ambiente de la película. Ella estaba disfrutando mucho hasta que la máquina expendedora la devolvió a la realidad, así que se rió de manera incómoda, como si todo fueran solo bromas. Al despedirse, Yuta le agradeció por la lista de reproducción que le dio, y Yomiri le dijo que le pasara sus saludos a Saki, pero esa misma noche la hermana ya estaba emocionada, imaginándose a sí misma como la chica con el violín, y a Yuta como el chico que toca la guitarra con quien vivió feliz para siempre.
Después al día siguiente, Saki confrontó a Yuta por cubrirla con una manta cuando estaba durmiendo, y Yuta dijo que no quería que se resfriara antes del reexamen. Cuando le preguntó sobre la noche anterior, Yuta reveló que fue a ver una película. Él promocionó la película y se la recomendó a ella, pero Saki respondió que prefería leer la versión del libro para ayudarla con su literatura. Luego preguntó si Yomiuri era su novia, y Yuta casi escupió de sorpresa, como si ella acabara de acusarlo de ser un sectario. Le dijo que solo eran compañeros de trabajo y amigos de lectura. Saki dijo que ella también debería leer libros, y Yuta se puso sentimental diciendo que eso le daría a otra persona con quien nerdar. Más tarde en la tienda, Yuta estaba ayudando a Yomiuri a reabastecer cuando un cliente entró que sorprendentemente resultó ser Saki. Yomiuri se iluminó instantáneamente, como si viera a su ídolo famoso repartiendo cumplidos como muestras gratis. Pero el momento Yuta apareció, Saki fue al grano y pidió una guía de estudio y la novela basada en la película. Yomiuri la invitó a ver la película juntas, pero Yuta intervino por decir algo como "no amiga, tiene que estudiar", y los dos empezaron a lanzarse indirectas. Una vez que la confrontación pasivo-agresiva se calmó, Yomiuri preguntó si Saki necesitaba más recomendaciones de libros, ya que Yuta leía como si estuviera entrenando para una competencia de literatura. ¡Olimpiadas! Después de encontrar lo correcto, Saki hizo un lindo cumplido sobre su delantal y se dirigió al mostrador donde Yomiuri la envolvió. Libros. Más tarde, Yomiuri, con su cero conciencia social, se convenció a sí misma de que probablemente a Saki le gustaba Yuta, pero Yuta, con la profundidad emocional de una cuchara, simplemente se rió diciendo que ella era su hermanita. Nada más. Al día siguiente, Maru encontró a Yuta distraído y le preguntó si había empezado a sentir algo por Maya, ya que los habían visto juntos. Recientemente, Yuta, sin ningún adorno, dijo que no eran cercanos ni nada, solo necesitaba preguntarle sobre estudios. Pero Maru no se tragaba ese cuento y le dijo que lo llamara cuando necesitara consejos sobre el amor. Entrenamiento. Al salir, Yuta se encontró con Maya de nuevo, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Saki también llegó. Maya, sin dudarlo, sugirió que todos caminaran a casa juntos como una especie de trío de amistad improvisada. De regreso, Saki explicó que había invitado a Maya para ayudarla a estudiar, por lo que ella se había unido. Cuando llegaron a casa, Maya entró como si fuera la dueña del lugar mientras Saki se disculpaba de antemano por cualquier caos que pudiera causar. Yuta simplemente se encogió de hombros y le dijo que no le molestaba, deseándole buena suerte en su lugar. Más tarde, Saki intentó impresionar ofreciendo hacer la cena, pero Yuta le dijo que se quedara con los libros y que él se encargaría ya que no estaba trabajando ese día. El problema era que el hermano no podía hervir agua sin buscar en Google, así que Maya decidió rescatar la situación. Siguió una receta de baja calificación en el teléfono de Yuta mostrándole cómo picar, freír y no quemar la cocina. Todo mientras Saki se ahogaba en libros de texto. De repente, Maya hizo una pregunta picante a Yuta preguntándole si secretamente estaba teniendo relaciones con su hermanastra. Yuta, obviamente sorprendido, lo negó, pero Maya no estaba convencida y dijo que Saki había estado usando más perfume últimamente, lo cual era sospechoso considerando que solía refrescarse con toallitas húmedas. Claramente estaba poniendo trampas de seducción, pero Yuta juró que no estaba cayendo. Mientras discutían, Maya notó que Saki estaba escuchando discretamente como un agente de la CIA. Antes de que la situación se complicara más, Maya anunció que la comida estaba listo. Esa noche, Saki y Yuta cenaron y sorprendentemente no sabían arrepentimiento. Yuta le preguntó cómo iban sus estudios y ella dijo que le estaba yendo mucho mejor que antes, pero Maya, siendo Maya, dijo que el método que Saki estaba usando era prácticamente un asesinato de células cerebrales. Esto hizo que Yuta sintiera que tal vez había estado dando malos consejos todo el tiempo. Saki notó que su cara se derretía de vergüenza y le dijo que se relajara, ya que su ayuda había estado funcionando para ella y que iba a aprobar ese examen como una campeona. Reina. A la mañana siguiente, Maru notó que Yuta estaba actuando como un robot con problemas en clase y le preguntó cómo estaba antes. Sumergirse. En el trabajo más tarde ese día, Yuta no pudo concentrarse y estaba cometiendo tantos errores que Yomiuri comenzó a preocuparse. Demasiado agotado para funcionar, se dirigió a casa y encontró la habitación de Saki completamente abierta, lo cual fue extraño. Momentos después, el cielo comenzó a llover como si los cielos estuvieran hartos. Yuta corrió a recoger la ropa, la metió en la secadora y encendió las noticias. Aparentemente, una tormenta en toda regla estaba aterrorizando la ciudad y las estaciones de tren estaban realmente empaquetado. Yuta se puso nervioso y le escribió a Saki, pero la hermana lo dejó en visto sin respuesta. Demasiado ansioso para quedarse quieto, agarró un paraguas y salió corriendo a buscarla, pero por supuesto se topó con ella. A mitad de camino, ella preguntó casualmente si él se dirigía a algún lugar y él, todo incómodo, dijo que pensaba que ella había fallado en el examen y estaba llorando en algún callejón como un personaje rechazado de un drama coreano. Saki le dijo que se calmara y reveló que no le fue tan bien, solo logró obtener un mero 94 en comparación con su 96. Luego dijo que había ido a comprar comestibles para agradecerle por toda su ayuda. Yuta respondió que no había hecho mucho, pero Saki le recordó que había hecho más que suficiente: tutoría, listas de reproducción, cena. Él era todo un sistema de apoyo. Ella dijo que siempre daba más de lo que recibía, así que planeaba cocinarle la mejor comida de todas y terminarla con un beso. No importa, también mencionó cómo Yomiuri era la única persona en la que él confiaba, pero ella quería que él también confiara en ella. No estaba aquí solo para pasar el rato. Conmovido por el gesto, Yuta estuvo de acuerdo. En el camino de regreso le preguntó por qué no respondió a su mensaje antes, y Saki dijo que su teléfono se apagó porque estaba escuchando la lista de reproducción que él hizo para ella. El día antes de las vacaciones de verano, Maru notó a Yuta entrar a clase con paz en su alma y alegría en sus pasos. Lo que sea que lo había estado preocupando antes claramente se había resuelto. En el trabajo, Yuta vio a una chica rubia entrar en la sala del personal y le preguntó a su jefe quién era la atractiva desconocida. Su jefe le dijo que se llamaba Saki.
y ella estaba allí para una entrevista de trabajo, sorprendiéndolo. Esa noche su cabeza estaba llena de pensamientos que no podía desenredar y el sueño no llegaba fácilmente. Terminó desahogándose en su diario. Lo que le hizo apretarse el pecho fue darse cuenta de lo amigable que se había vuelto Yuta con Yomiuri, y sus padres mencionaron casualmente que él había salido a ver una película con ellos. Él nunca lo mencionó, y ella no podía decidir si eso la molestaba o si simplemente estaba siendo rara. Siempre actuaba como si no le importara su vida privada, y tratar de entender sus emociones era un broma. La palabra más cercana que pudo encontrar fue odio, lo cual ni siquiera era preciso. Odiaba sentirse así, que estaba deseando su magnum. Fue entonces cuando decidió trasladar su estudio a la sala de estar para poder darle la bienvenida siempre que él regresara a casa. Sin embargo, terminó durmiéndose antes de que él volviera. Cuando se despertó con una manta sobre ella, se encendió una suave felicidad que no podía explicar. Más tarde, mientras paseaba por una librería, su mente volvió a Yomiuri. Al verla en persona, se dio cuenta de que Yomiuri no solo estaba bendecida con curvas, sino que también tenía un rostro que podía hacer que los hombres... Mirón. Observando cómo discutía con Yuta, Saki pensó que en realidad hacían una buena pareja. Justo entonces, sus ojos vieron un cartel de contratación de medio tiempo. Aunque el salario no era lo que deseaba, pensó que era su única oportunidad de vivir su fantasía de hermanastra. El día antes de su reexamen, arrastró a Maya para que la ayudara. No solo Maya la guió a través del material de estudio, sino que incluso ayudó a Uta en la cocina. Al día siguiente, Saki aprobó su segundo examen y fue a un parque tranquilo para asimilarlo todo. Ella admitió que sin Uta y Maya habría reprobado. Difícil. Ahora que su crisis académica estaba superada, el verano era suyo para disfrutarlo, así que decidió solicitar ese trabajo en la empresa de Yuta. Ella pensó en hacer una entrevista simulada en casa, pero abandonó la idea porque tener a Yuta cerca hacía que todo fuera incómodo. Sabía que él preguntaría por qué eligió ese lugar exacto, pero no tenía una respuesta real. Esa tarde comenzó a llover y terminó llegando tarde. Se encontró con Yuta en su camino de regreso, pero decidió no contarle sobre la entrevista. Para lidiar con la culpa, se prometió a sí misma que cocinaría algo increíble esa noche. También usó la clásica excusa de que su teléfono se quedó sin batería y que se entretuvo en la tienda. Pero mentir no le sentó bien, la consumió hasta la hora de dormir, convirtiendo sus pensamientos en algo más feo de lo que quería. Admitir. Había una palabra que describía lo que sentía y no estaba segura de si tenía el valor para escribirla. La entrevista salió genial, pero ahora temía enfrentarse a Yuta, ya que sentía que las cosas cambiarían. Aún así, también se sintió un poco aliviada al saber que finalmente podría dejar de mentir. Soltó un largo suspiro y admitió que sus pensamientos eran tan tontos como podían ser. Tal vez era hora de dejar de permitir que pensamientos emocionalmente inestables y de una sola neurona dirigieran el espectáculo. Afortunadamente, nadie leería su diario, así que podría documentar su colapso libremente. Esa noche, antes de quedarse dormida, se prometió a sí misma guardar ese diario bajo llave y meterlo en un cajón para siempre. A la mañana siguiente, la familia se sentó alrededor de la mesa desayunando. Taishi notó que Saki y Yuta todavía se llamaban por sus apellidos. Akiko hizo una broma sobre Saki llamándolo hermano mayor, pero ambos estuvieron de acuerdo en que sonaba forzado y extraño. Después del desayuno, Yuta mencionó que iría a trabajar alrededor del mediodía. Taishi le dijo que no se excediera ya que estaban en vacaciones de verano y como no tenía planes, al menos debería disfrutar el tiempo libre. Uta admitió casualmente que no tenía amigos con quienes pasar el rato, aunque señaló que Saki tenía algunos compañeros de escuela dispuestos a tolerarla. Tonterías. Más tarde, Saki entró en su habitación para aclarar que Maya era su única amiga, y eso ya era decir mucho. La única razón por la que Maya seguía viniendo era para ver a su hermanastro raro. Aún así, Maya era tranquila y sabía dar espacio, y Yuta se dio cuenta de que a Saki, como a él, le gustaba la soledad. Más tarde en el trabajo, Yuta y Yomiuri vieron a Saki luchar con el acomodo de los libros. Yomiuri le pidió ayuda a Yuta para encontrar el libro extraviado, y finalmente él lo encontró. En su camino a casa, ella le preguntó cómo lo encontró tan rápido. Él explicó que había sido lanzado hace un tiempo, así que no pertenecía a lo nuevo. Lanzamientos. Ella estaba impresionada, pero él desvió la atención diciendo que Yomiuri era incluso más rápida en estas cosas. Al pasar por una boutique, Saki mencionó que el otoño estaba a la vuelta de la esquina, pero Yuta no estuvo de acuerdo, citando el calor insoportable. Ella señaló a los maniquíes vestidos con ropa de otoño y se dio cuenta de que Yuta tenía el sentido de la moda de un gremlin privado de sueño. No puedo soportarlo. Estoy encendido. Al día siguiente, Taishi estaba jugando con el aire acondicionado cuando Yuta se acercó preguntando por Saki. Akiko dijo que ella había salido. Aparentemente a ella no le iba bien en climas cálidos. Le recordaba a Akiko los días más jóvenes de Saki cuando hacía berrinches por helado en verano. Esas crisis dejaron de ocurrir cuando empezó la secundaria, pero Akiko las echaba un poco de menos. Más tarde, Yuta estaba absorto en un libro cuando Maru llamó y preguntó si iba a la piscina con Saki y Maya. Resulta que Yuta ni siquiera sabía sobre eso. Esa noche, Saki y Yuta caminaron juntos a casa después del trabajo. Yuta la elogió por aprender rápido. Luego, casualmente, preguntó si ella también estaba invitada a la piscina. Eso la tomó por sorpresa. Inmediatamente sospechó que Maya había revelado el secreto, pero se sintió aliviada al saber que Maya ni siquiera tenía el número de Yuta. Cuando le preguntó si quería ir, él dijo que se sentiría fuera de lugar.
Las piscinas eran para personas que fingían que la vida era una comedia romántica mientras internamente gritaban al vacío. Saki confesó que tampoco planeaba ir, así que él no necesitaba hacerlo. De vuelta en casa, ella se retiró a su habitación y finalmente admitió para sí misma que los celos estaban llamando a su puerta. Al día siguiente, Akiko se dirigía al trabajo cuando el sonido de un pequeño humano llorando la llevó de vuelta a los recuerdos de cuando Saki era pequeña. Recordó que Saki pedía helado y para conseguir que se fuera le había prometido hacer un delicioso estofado de carne para la cena. Mientras volvían a casa, Akiko le preguntó a Saki a dónde deberían ir la semana siguiente, y sin perder el ritmo, Saki emocionada dijo: «Piscina». Más tarde ese día, Taishi logró arreglar el aire acondicionado y Akiko sintió una ola de alivio, feliz de que Saki finalmente pudiera estudiar en casa de nuevo. Al mismo tiempo, Yuta le preguntó a Akiko si a Saki le gustaría recibir una sorpresa con un plan sin estar involucrada en él. Akiko le había dicho de inmediato que a Saki le gustaba ser parte de todo desde el principio hasta el final, y sorprenderla sin su participación podría molestarla. En broma, le preguntó a Yuta si estaba planeando destruir las compuertas de su hija, lo que llevó a Yuta a un pánico nervioso, insistiendo que Saki era como una hermana para él. A medida que continuaba su conversación, Yuta notó que Saki tenía la costumbre de esforzarse demasiado y se preguntó en voz alta si alguna vez se permitía descansar. Ese comentario llevó a Akiko a una profunda autorreflexión, haciéndola lamentar no haber podido darle a Saki más de su tiempo cuando era más joven. Antes de separarse, Akiko le pidió a Yuta que cuidara de Saki y se asegurara de que tomara descansos cuando fuera necesario. Yuta se preocupó de que Saki pudiera terminar resentida con él por eso, pero Akiko lo tranquilizó, prometiéndole compartir la cosa favorita de Saki con él si eso pasó. Más tarde ese día, Yuta llamó a la puerta de Saki para hablar sobre la piscina, pero ella descartó la idea diciendo que no estaba interesada. Luego pidió el número de Maya, pero Saki se negó, señalando que era descortés dar el contacto de alguien sin permiso. Yuta se sintió como un tonto. Mientras estaba en la escuela preparatoria, una chica le devolvió algo que había dejado caer antes, y al salir se encontró con Yomiuri. Terminaron caminando juntos. Curioso, Yuta preguntó con quién había estado hablando, y Yomiuri explicó que era uno de sus profesores de la universidad. Aparentemente habían estado en un debate acalorado, pero ella bromeó que ahora que Yuta estaba aquí, las cosas serían mejores. Ella afirmó que burlarse de él era su energía especial y se inclinó hacia él. De repente, Saki apareció y malinterpretó la situación, asumiendo que Yuta y Yomiuri estaban más involucrados de lo que había pensado. En el trabajo, las cosas parecían en su mayoría rutinarias, aunque se había formado una tensión sutil entre Saki y Yuta. Más tarde, Saki le envió un mensaje para decirle que iría de compras y que debía irse a casa sin ella. Caminando solo de regreso, Yuta se encontró contemplando dónde estaban las cosas entre él y Saki. Una vez en casa, comenzó a buscar algo para cocinar y se topó con un poco de arroz frito que había sobrado. Saki regresó poco después y le dijo que lo recalentara sin la tapa. Mientras él preparaba café, volvió a mencionar la piscina y pidió el número de Maya. Esta vez, Saki estuvo de acuerdo, pero luego Yuta reveló la verdad de que no era para él. Todo lo que quería era que ella se divirtiera. Su plan había sido ponerla un poco celosa para que quisiera venir. Akiko le había dicho a él cuánto le encantaba a Saki nadar, y aunque disfrutaba estar cerca de Maya, todavía se negaba a ir. Saki simplemente dijo que no tenía tiempo. Yuta le instó a que dejara de agotarse. Entendía que quería volverse independiente rápidamente, pero también veía que si no se dosificaba, se quemaría. Pero Saki no estaba hecha para aceptar críticas directas, y entregó silenciosamente el número de Maya antes de retirarse a su habitación. Acurrucada en su silla como una joven, perdida en las presiones de crecer. Esa noche se acostó en la cama, mirando fijamente al techo, e incluso cuando se despertó al día siguiente, su mente seguía desordenada. Al salir de su habitación, Yuta le preguntó si había dormido bien. Ella admitió que no se durmió hasta las 6 de la mañana. Al darse cuenta de que se había quedado dormida, se disculpó por no haber hecho el desayuno, pero Yuta le dijo que Taishi ya había cogido algo de pan antes de salir. A pesar de estar visiblemente exhausta, Saki entró en modo pánico, insistiendo en cocinar para él, pero Yuta la detuvo firmemente. Le dijo que no se fuera y que escuchara. Luego le recordó el día en que se mudó. Ella le había dicho ese día que ayudaría mucho si pudieran ser libres el uno con el otro. Pero ella estaba privada de sueño, y él no iba a permitir que ella hiciera una ofrenda quemada solo para demostrar. Ella trató de resistirse, pero Yuta le pidió que se sentara y le dejara encargarse del desayuno. Una vez, él preguntó qué quería comer, y después de una pausa, ella pidió tostadas a la parrilla. Yuta continuó ofreciendo leche caliente para ayudarla a dormir mejor. Mientras él preparaba la comida, Saki lo miraba con incredulidad. Finalmente, ella untó mantequilla en su tostada y dio un mordisco. Después de terminar la leche, una calma se apoderó de ella, y sugirió que fueran juntos a la piscina, lo que hizo que Yuta, alegre. Pero cuando ella le recordó que tenían trabajo en la fecha propuesta, Yuta sugirió que tendrían que cambiar turnos con alguien más, haciéndola sonreír. De camino a la librería, Saki se disculpó por su actitud del día anterior. Prometió ser más abierta de ahora en adelante, pero quería que Yuta fuera honesto a cambio, especialmente sobre si estaba saliendo con Yomiuri. Yuta dijo que no, lo cual la sorprendió un poco, aunque no insistió más. Empezó a enumerar todas las razones por las que Yomiuri era genial. Luego se detuvo, dándose cuenta de que podría accidentalmente hacer que Yuta se enamorara de ella. Mientras seguían caminando, Yuta notó su bicicleta y se preguntó por qué la trajo si iban a caminar todo el camino.
De todos modos, él dijo que se había convertido en un hábito para él siempre llevar su bicicleta caminando, haciendo que Saki se riera a carcajadas de lo tonto y lindo que fue. Más tarde, Saki se encontró pensando en lo relajado que siempre era Yuta, el tipo de persona que simplemente la entendía. Él notó el esfuerzo que ella ponía, incluso cuando ella fingía que todo estaba bien. Eso era parte de por qué ella se sentía atraída hacia él y quería entenderlo mejor. Ella recordó la vez que él la ayudó en el trabajo, cómo encontró el libro que ella había estado buscando durante 10 minutos en solo unos segundos. Pero cuando bromeó que Yomiuri podría haberlo hecho incluso más rápido, se dio cuenta de lo estrecha de mente que había estado actuando. Al día siguiente, de camino a casa del trabajo, Yuta mencionó algo sobre que Maya la invitaba a la piscina. Saki se estremeció al recordar cómo reaccionó. No tenía paciencia para charlas triviales o bromas y le contestó bruscamente sin pensar. Ella no quería escucharlo, pero después no podía creer que había sido tan grosera con alguien que había estado sutilmente admirándola. Las cosas solo empeoraron cuando vio a Yomiuri apoyándose en Yuta más tarde. Saki llevó una sonrisa falsa el resto del día. No pudo evitar admirar el cabello largo de Yomiuri. Honestamente encajaba con el ambiente tranquilo de Yuta. Le hizo preguntarse si él tenía una inclinación por las chicas con cabello largo, y fue entonces cuando comenzó a compararse. Recordó lo que Yuta había dicho la noche anterior, diciéndole que se divirtiera en la piscina. No entendía por qué le importaba tanto, pero no podía olvidar la expresión en su rostro. Le recordaba a su mamá en aquella ocasión cuando una vez sugirió que fueran a la playa, y su mamá lo descartó, preocupada de que no pudieran costearlo. En su mente, imaginaba un mundo donde ella y Yuta fueran hermanos reales jugando juntos en la playa. Solo imaginarlo le hacía sentir calor en el corazón, y fue entonces cuando el deseo de ir a la piscina realmente se activó. Mientras se dirigía allí, se distrajo y pensó en un viaje de infancia al zoológico con su mamá. Estaba obsesionada con un hipopótamo, y a Kiko le compró un peluche de hipopótamo que adoraba. Luego se distrajo con la forma en que el sol hacía parpadear destellos de luz en sus manos a través del ventana. De vuelta en el presente, el mismo patrón de luz atrapó su atención otra vez. Esta vez cerró lentamente su mano, como si reconociera que no podía aferrarse al pasado para siempre. Al acercarse a la piscina, Saki comenzó a sentirse insegura, sin saber si realmente encajaría. Observó cómo Yuta se conectaba con las personas de manera tan natural, pero gracias a él, su día cambió por completo. Por primera vez en mucho tiempo, Saki se divirtió de verdad. Notó cómo, en lugar de tratar de destacar, Yuta simplemente estaba limpiando en silencio, quitando los flotadores sobrantes de la piscina. Nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero Saki sí, admiraba lo desinteresado y amable que era, incluso cuando nadie le daba crédito. Cuando Saki finalmente se sentó a su lado, lo elogió por todo lo que había hecho. Fue entonces cuando él se abrió un poco, diciendo que no le gustaba ser el centro de atención, porque tenía miedo de estropearlo. Pero lo que él no se dio cuenta fue que su presencia había cambiado por completo el ánimo de Saki. Se sintió tan alegre que se metió a la piscina y se unió a los demás sin dudarlo. Al verla chapotear y reír, Yuta recordó todas las veces que ella había sonreído a su lado. Golpearlo entonces, ella era hermosa. Y antes de que él siquiera lo supiera, una pequeña parte de él había comenzado a gustarle. En el camino de regreso, Yuta charló con sus amigos, pero su mente seguía volviendo a una cosa: cómo su complicada vida familiar le había dado una visión negativa de las relaciones. Por eso nunca se enamoró de nadie hasta ahora. No entendía por qué le surgía de esa manera. Incluso saber que Saki era su hermanastra no hacía que el sentimiento desapareciera. Mientras caminaban a casa, Saki mencionó que Yuta y Maya parecían más cercanos. Yuta explicó que solo le había agradecido por poner todo juntos. Luego Saki le agradeció en voz baja, diciendo que siempre le habían encantado las piscinas y que se divirtió ese día gracias a él. Hubo un momento de silencio. Yuta estaba a punto de decir algo importante, pero un repentino estallido de fuegos artificiales lo interrumpió. Ambos se detuvieron a mirar. Luego Saki se volvió hacia él y le dijo que era muy considerado. Ella admiraba eso de él. Se dio cuenta de las pequeñas cosas que hacía por los demás, y eso fue suficiente motivo para llamarlo hermano mayor por primera vez. No, God, please, no. Yuta estaba sorprendido, pero también aliviado. Eso lo sacó de los pensamientos peligrosos que había tenido antes sobre darle un poco de ritmo por el camino. Mientras caminaban a casa, se sentía culpable. Ella lo veía como a un verdadero hermano mayor, y ahí estaba él atrapado. Sentimientos. Después de aparcar su bicicleta, se quedó allí un minuto, tratando de calmarse y pensar en cómo iban a actuar normal al volver a casa. Lo que no sabía era que Saki sentía lo mismo. Ella estaba luchando contra ello, diciéndose a sí misma que se suponía que debían ser hermanos. Estaba haciendo todo lo posible para reprimir esos sentimientos. Pero en el fondo, ella sabía que si Yuta daba un solo paso en su dirección, se derrumbaría. Instantáneamente, a la mañana siguiente se despertó y descubrió que sus padres se habían tomado un día libre para pasar juntos. Mencionó que ella y Yuta también se habían tomado 2 días libres del trabajo, lo que significaba que los 4 estarían alrededor. Al ver lo feliz que se veía a Kiko, Saki cerró silenciosamente su diario en el cajón y arrojó la llave al canal. No podía arriesgarse a romper lo que tenían como familia. Más tarde ese día, Yuta se despertó molesto porque se había perdido la escuela de preparación, pero Taishi le dijo casualmente que lo hizo a propósito. Solo quería que Yuta se relajara por una vez. A Kiko le agradeció por llevar a Saki a la piscina, genuinamente feliz de que su hija tuviera una persona tan atenta. Hermano mayor. Justo después de eso, Saki regresó a casa y Akiko sacó su teléfono para mostrarle algo a Yuta. Pero a Yuta se le cayó la mandíbula al ver que Saki se había cortado el cabello. Ahora iba a ser aún más difícil para él mantener su magnum bajo control. Mientras tanto, Saki hizo un voto silencioso de nunca volver a escribir en su diario, por si acaso Yuta decidiera leerlo.
Ella no podía borrar completamente sus sentimientos, pero se prometió a sí misma que viviría como su hermana y no como una chica con un crush. Al día siguiente, Maya tomó la iniciativa de organizar una cafetería escolar y pidió a sus compañeros de clase que redactaran un presupuesto que cubriera bocadillos, bebidas y materiales desechables. Después de que la discusión terminó, ella despidió a la clase. Cuando todos comenzaron a irse, Saki revisó su teléfono y vio un mensaje de Akiko. Uno de los chicos, Shinjo, sugirió que fueran a un karaoke. Spot y Maya también extendió la invitación a Saki. Sin embargo, ella declinó amablemente, citando algunas diligencias que necesitaba hacer. Cuidado de... Lo que ella no sabía era que Shinjo parecía visiblemente decepcionado por su rechazo. En su camino de regreso, Saki se encontró reflexionando sobre su relación con Yuta. Para ella, los hermanastros comenzaron como extraños, y la mayoría de las veces permanecieron como extraños indefinidamente, a diferencia de los hermanos conectados por sangre. Pero últimamente, su perspectiva había comenzado a cambiar, ya que había estado deseando que él simplemente la encontrara atascada en la lavadora. Una vez en casa, vio a Akiko preparándose para su turno y le preguntó por qué le había enviado un mensaje urgente antes. Akiko explicó que tenía algo que compartir sobre la próxima reunión de padres y maestros, y quería decirlo en persona en lugar de por mensaje. Ella preguntó cómo había estado Yuta en la escuela, a lo que Saki respondió que no había cambiado mucho ya que estaban en clases diferentes. Akiko luego mencionó que Taishi había estado muy ocupado últimamente y esperaba que Saki pudiera cubrir la reunión por ambos. No podía permitirse faltar varios días a su trabajo en el bar, así que preguntó si Saki estaría de acuerdo en tener ambas sesiones el mismo día. Justo entonces, Yuta entró de la escuela, y Akiko lo puso al tanto de la situación de la reunión de padres y maestros. Sabiendo que no habían revelado su estatus de hermanastros a nadie en la escuela, ella sugirió que dividieran las reuniones en diferentes días para evitar sospechas. Yuta señaló que Akiko ya trabajaba bastante y que venir a la escuela 2 veces sería una carga, pero ella lo ignoró, diciendo que no se preocuparan. Preocuparse. Antes, Akiko le había confesado a Saki que Yuta no la había aceptado del todo como su madre, lo cual la hacía sentir un poco deprimida. Por eso quería parecer como su madre, esperando ganarse su confianza poco a poco. Más tarde esa noche, Saki regresó del trabajo y encontró la cena ya preparada por Yuta. Después de un breve silencio, ambos decidieron hablar sobre la reunión de padres y maestros durante la comida. Yuta admitió que aunque habían estado ocultando el hecho de que eran hermanastros, ya no veía la necesidad de mantenerlo en secreto. Saki sentía lo mismo, especialmente porque mantenerlo en secreto solo estaba perjudicando a sus padres. Acordaron programar sus reuniones el mismo día para facilitar las cosas a Akiko. Saki agregó que había otra razón por la que quería que Akiko asistiera a ambas reuniones, pero dejó esa parte. No dicho. Mientras ella se levantaba para lavar los platos, Yuta se ofreció a hacerse cargo, pero ella sugirió que lo hicieran juntos. Mientras lavaban, charlaban sobre cosas al azar que de alguna manera extraña los acercaba como hermanos. En el fondo, ambos se reconocían como hermanastros, pero por primera vez desde que se conocieron, sentía que tal vez quisieran hacer cosas que solo se hacen en Alabama. A la mañana siguiente, Taishi le preguntó a Yuta si realmente estaba de acuerdo con el arreglo. Yuta le dijo que él y Saki habían tomado la decisión juntos. Taishi señaló que Akiko siempre había querido que se convirtieran en una verdadera familia, y este gesto podría significar mucho para ella. Poco después, Saki se despertó y se disculpó por no haber preparado el desayuno, pero Taishi la instó a sentarse y comer con ellos. Saki luego le mostró a Yuta un mensaje de texto de Akiko diciendo lo feliz que estaba por ellos. Decisión. Mientras Yuta se dirigía a la escuela de refuerzo, no podía dejar de preguntarse si Akiko realmente podría convertirse en la figura materna que nunca había dejado entrar. Más tarde ese día, Yuta se confió a Maru, diciéndole que él y Saki estaban hermanastros. Maru se disculpó por haber descrito previamente a Saki como una modelo de OnlyFans, y también por asumir que Yuta tenía algo por ella. Él admitió que parecían estar bien como hermanos. Mientras tanto, de vuelta en clase, Maya y su grupo estaban descansando cuando Shinjo sugirió volver a salir más tarde. Mesel sugirió ir a jugar bolos, pero Saki lo rechazó, diciendo que tenía que estudiar. Rápidamente cambió de plan y propuso una sesión de estudio en la biblioteca. Maya, cuyos padres nunca están en casa los fines de semana, dijo que todos podían venir a su casa. Más tarde, cuando Yuta estaba recogiendo sus cosas de su casillero, escuchó a Maya y los demás charlando con Saki. Le hizo feliz en silencio. En el trabajo, Yomiri notó su expresión sombría y señaló que él y Saki habían estado trabajando turnos separados últimamente. Con su tono juguetón habitual, ella le preguntó si la extrañaba y lo molestó para que contara el chisme. Yuta afirmó que no tenía nada que ver con Saki y que solo era su hermanastro. Queriendo animarlo, Yomiri mencionó un evento de puertas abiertas que su universidad estaba organizando e invitó a Yuta a asistir. Juró que se sentiría mejor rodeado de chicas guapas en la zona, antes de recordar que ella iba a una universidad femenina. Más tarde ese día, ayudó a una chica y se dio cuenta de que era la misma que había visto en la academia antes. Ella le preguntó si todavía asistía, y Yuta dijo que solo iba los fines de semana. Ahora, ella se presentó como Kajo, pero se fue rápidamente para no interrumpir su trabajo. Esa noche Taishi estaba felizmente comiendo una sopa de miso que Saki había preparado y comentó que a Yuta definitivamente le encantaría también. En otro lugar, Saki se estaba secando el cabello y esperando el regreso de Yuta mientras recordaba el día que pasaron en el piscina. Cuando se hizo tarde, dejó la comida bajo una tapa con una nota y se retiró a su habitación. Pensó en que la mejor manera de crear espacio sería dejar de prepararle cenas, pero de alguna manera eso se sentía más como cortar lazos que simplemente dar espacio, y ella no estaba lista para eso. En la mañana del PTM, la familia desayunó junta, mientras Akiko repasaba su horario una vez más para asegurarse de que no se perdería ninguna de las reuniones.
Ambas reuniones estaban separadas por solo 20 minutos, así que sabía que descansar sería un lujo. Hoy, ella necesitaba levantarse a las 2 de la mañana, y como la casa estaría vacía a esa hora, Taishi prometió llamarla para despertarla. Más tarde, Yuta esperó afuera de la biblioteca para su turno cuando Maya se le acercó y le dijo que Saki había regresado a casa. Al parecer, ella olvidó algo y decidió aprovechar la oportunidad para despertar a su mamá también. Mientras tanto, ellos esperaban. Maya le preguntó a Yuta si tenía sentimientos por Saki. Él lo negó instantáneamente, diciendo que ahora eran como hermanos. Pero Maya le recordó que no hace mucho habían sido completos extraños, así que no sería inaudito desarrollar sentimientos. Cuando Yuta insistió firmemente que no había nada romántico entre ellos. A ellos, Maya preguntó con picardía si podía emparejar a Saki con alguien más. Insinuó que ya a alguien le gustaba a ella, y Yuta le comentó casualmente que no necesitaba su permiso para hacer de Celestina. Eventualmente, Akiko apareció para asistir a Yuta. Reunión. Mientras se dirigían a la habitación, ella le preguntó si alguna vez había conocido a Saki antes de que se convirtieran en hermanastros, pero Yuta dijo que no podía recordar. Una vez dentro, su tutor elogió el progreso de Yuta, diciendo que iba por buen camino para entrar en las mejores universidades de Tokio si seguía así. El tutor elogió a Akiko por criar a un estudiante tan bueno, y antes de que ella pudiera corregirlo, Yuta intervino con agradecimiento, diciendo que estaba agradecido con ella. Después de la reunión, llegó Saki y vio a Akiko prácticamente llorando, abrazando a Yuta fuertemente, claramente abrumada de alegría por sus palabras. Luego, Akiko asistió a la reunión de Saki. Su maestra confesó que al principio pensó que Saki podría ser de esas chicas que buscan llamar la atención, pero después de conocerla mejor, se dio cuenta de que Saki era solo una chica dulce que disfrutaba vestirse bien. Cuando le preguntaron a qué tipo de universidad quería asistir, Saki dijo que prefería un lugar asequible, pero valioso en el mercado laboral. La profesora sugirió el colegio de mujeres Tsukinomiya, a pesar de su prestigio, porque creía que Saki tenía una oportunidad si trabajaba duro. Saki parecía insegura, pero la profesora la animó a asistir al campus abierto y verlo por sí misma. Mientras caminaban a casa, Akiko le preguntó a Saki cuál era su plan, y Saki dijo que iría a ver la universidad al día siguiente. Los dos caminaron juntos, con Akiko luciendo especialmente emocionada por lo que podría deparar el futuro. Al día siguiente, Saki llegó a la universidad y se topó con Yomiuri, quien se iluminó en el momento en que la vio. Como aún quedaba tiempo antes de la conferencia de muestra, Yomiuri se ofreció para mostrarle el lugar. Pero entonces apareció el profesor Kudo, y Yomiuri mencionó rápidamente que Kudo daría la conferencia de ética hoy. Una mirada al rostro ansioso de Saki, y Kudo decidió arrastrarla directamente a su oficina, como si acabara de recoger a un gatito callejero. Una vez dentro, Kudo admitió que ya había escuchado de Yomiuri que Saki había desarrollado sentimientos por Yuta. Según la ética social, eso era problemático y quería que Saki fuera honesta acerca de sus emociones. Saki dudó, diciendo que ni siquiera estaba segura de cómo se sentía. Mientras tanto, de regreso en la escuela preparatoria, Yuta se encontró con Kajo y comenzaron a charlar al salir. Ambos tenían un poco de hambre, así que se detuvieron en una tienda de conveniencia para almorzar. De vuelta en la oficina de Kudo, Saki intentó explicar todo lo que había sucedido en los últimos 3 meses, pero Kudo no podía entenderlo. Le parecía extraño que una chica que se preocupaba tanto por las apariencias aspirara a una institución tan académica. Saki admitió que no era muy estudiosa, pero creía que esta universidad podría conducir a un trabajo estable, lo que la ayudaría a construir la vida que deseaba. Kudo vio que Saki estaba constantemente dividida entre presentarse de una manera y ser otra persona por dentro. Cuanto más luchaba consigo misma, más anhelaba el afecto y aceptación. Kudo incluso bromeó que Saki parecía el tipo de chica que se arrodillaría para agradecer a alguien por abrirle la puerta. Mientras tanto, Kajo le estaba contando a Yuta cómo inicialmente pensó que él estaba tratando de ligar con ella, y estaba lista para rechazarlo, pero resultó ser tan aburrido que no estaba segura si odiaba la charla trivial o simplemente no conectaba con ella. Kajo reveló que iba a la escuela nocturna y a menudo pasaba por el arcade después, así que la gente hacía todo tipo de suposiciones sobre ella, pero Yuta pensaba que era solo una chica normal. Kajo se dio cuenta de que él era del tipo que no juzgaba hasta entender completamente una situación. De vuelta en la oficina, Kudo mencionó cómo Saki a menudo se aferraba a la primera persona que le mostraba comprensión real. Probablemente por eso se enamoró de Yuta. Ella le aconsejó a Saki que se abriera y conociera a más personas que pudieran verla realmente. Si después de todo eso todavía quería estar con su hermanastro, entonces esos sentimientos eran reales y merecían ser atesorados. Con eso, ambos se fueron de la oficina y se dirigieron al salón de clases donde Kudo dio su conferencia sobre ética. Mientras tanto, Kajo preguntó si Yuta quería salir de nuevo, y él dijo que estaría en la sala de estudio a la mañana siguiente. Kajo sugirió que almorzaran juntos entonces, y Yuta estuvo de acuerdo, medio esperando algo un poco más. Preguntó por qué ella no tomó la bola de arroz de la tienda antes, y ella respondió que las algas marinas se le pegaban a los dientes, lo cual le resultaba molesto. Esa noche, Saki le contó a Yuta sobre su encuentro con Yomiuri y el excéntrico profesor en la universidad. Mencionó que tuvo un debate con un profesor que la dejó mentalmente agotada, pero disfrutó la experiencia. Yuta le preguntó si planeaba ir de nuevo al día siguiente, y Saki dijo que lo haría, podría ayudarla a entenderse mejor a sí misma. Cuando ella preguntó sobre sus planes, Yuta mencionó casualmente que estaría jugando a hacerse el difícil con una chica de la escuela de repaso. En lugar de ponerse celosa, Saki estaba genuinamente feliz por él. Yuta, por su parte, se sintió aliviado. Saki había encontrado su camino, y él había encontrado a alguien con quien hablar. Unos días después, Saki se encontró en una sesión de estudio en grupo con sus amigos, donde se produjo un cambio sutil en su mentalidad. En lugar de centrarse en memorizar las respuestas correctas, comenzó a comprender la importancia de aprender cómo llegar a ellas. Y ellos. Ella reflexionó sobre cómo simplemente resolver preguntas de libros de texto no garantizaba mejorar en una materia. En esos momentos quedó claro que a veces depender de otros era la única manera de avanzar.
recordó lo que había aprendido de Yuta, que estaba bien reconocer las propias limitaciones, pedir ayuda cuando fuera necesario y devolver esa ayuda cuando se presentara la oportunidad. Ella reconoció que las personas no eran lectoras de mentes, si guardaba sus sentimientos para sí misma sería injusto para todos los demás. Sin embargo, a pesar de esta conciencia, se dio cuenta de que ni siquiera estaba siendo honesta consigo misma, especialmente con alguien que merecía escuchar la verdad. La mayoría. Más tarde, ella fue a la tienda de conveniencia con Shinjo para comprar algunos bocadillos. En el camino, terminaron hablando de su hermana pequeña. Por un extraño giro del destino, Yuta los vio a través de la ventana de un restaurante al que había ido con Kaho. La expresión atónita en su rostro no pasó desapercibida. Kaho comentó que la misma mirada había cruzado su cara el día anterior, como si estuviera tratando de escapar. Algo. Ella concluyó que Yuta no había venido a la escuela de preparación por razones académicas, ni siquiera para coquetear con ella, sino más bien para buscar refugio de sus propias emociones. Tumulto. Mientras esperaban el postre, ella le preguntó si su situación involucraba el amor, señalando que no era inusual que alguien buscara nuevas experiencias para huir de un desamor. Fue entonces cuando Yuta se sinceró, se había enamorado de alguien por quien nunca debería haber sentido algo. Seguir esos sentimientos solo provocaría problemas para todos los involucrados. Al ver lo conflictuado que estaba, Kaho lo invitó a encontrarse con ella después de la escuela. Mientras tanto, Shinjo reunió su valentía y confesó sus sentimientos a Saki. Sorprendida, hizo lo mejor que pudo para responder con suavidad pero con firmeza. Aunque apreciaba su honestidad, le dijo que simplemente no podía imaginarlo como una pareja romántica. Las palabras dolieron y aunque Shinjo trató de ocultar su decepción con una sonrisa, el desamor estaba escrito en su rostro mientras se alejaba, prometiendo no molestarla de nuevo. Esa noche, mientras Saki recordaba algo que Kudo había dicho una vez sobre formar conexiones genuinas, le envió un mensaje de texto a Yuta para informarle que llegaría tarde. Más tarde esa noche, Yuta estaba de pie con Kaho, mirando las luces de la ciudad. Kaho comentó que la mayoría de las personas allá abajo eran solo personajes de fondo, y que ella misma había sido una de ellas. Añadió que Yuta también parecía uno, y eso la irritaba. Podía decir que él había crecido sin una figura femenina de confianza, lo que lo hacía demasiado lógico en la forma en que abordaba la vida. Para ella era una cualidad valiosa, pero tenía un precio. Yuta se había entrenado para ser así, probablemente por necesidad. Cuando él le preguntó si había pasado por algo similar, Kaho no dudó. Confesó que había perdido la fe en la humanidad hace mucho tiempo. Cuando estaba en la escuela secundaria, ambos padres habían muerto en un accidente. Debido a que sus familias habían desaprobado su matrimonio, se burlaron de ellos incluso en el funeral. Pero en lugar de sentirse enojada o devastada, Kaho sintió una profunda, hueca resignación. Al final, su tía no pudo soportar verla dejada toda sola. Ella acogió a Kaho y la animó a hacer las paces con sus emociones, reconociendo la tormenta que mantenía embotellada adentro. Aunque Kaho actuó con indiferencia, su tía vio a través de la fachada y la ayudó a procesar su dolor. Kaho creyó que Yuta llevaba un equipaje emocional similar, pero él no lo había aceptado todavía. Podía mentirse a sí mismo todo lo que quisiera, pero si no enfrentaba sus sentimientos, eventualmente lo consumirían desde adentro. A la mañana siguiente, Yuta y Saki estaban desayunando juntos cuando él mencionó haberla visto el día anterior. Explicó que había estado en un restaurante cercano y la vio caminando con un chico. Cuando ella preguntó quién era, él reveló que había sido Shinjo. Saki luego preguntó por qué había llegado a casa tan tarde la noche anterior. Yuta dijo que había estado caminando. Ella asumió que estaba con Yomiri, pero él la corrigió. Había conocido a alguien nuevo. Esta persona le había ayudado a aceptar sus propios sentimientos, y ahora quería aclarar algunas cosas. Sin previo aviso, Yuta soltó la verdad, tenía sentimientos por ella. Saki se quedó helada, pensando que debía estar bromeando, pero rápidamente se dio cuenta de que él no era del tipo que decía algo así para molestarla. Después de confirmar que hablaba en serio, Saki trató de racionalizarlo, diciendo que podría ser porque había crecido sin mucha interacción con el género opuesto. Ella sugirió que tal vez su afecto era solo un fuerte vínculo hacia ella como su hermana. Aún así, se volvió demasiado abrumador, y ella se retiró silenciosamente en su habitación. Yuta, agobiado por la confesión, no pudo soportar más el silencio y llamó suavemente a su puerta. Después de un rato, ella la abrió. Sin decir una palabra, lo atrajo hacia adentro y lo abrazó. Cercanos. Ella le dijo que estaba bien con eso. Le agradeció por tener el valor de decir lo que tenía en mente, admitiendo que mantenerlo dentro eventualmente lo habría aplastado. Dijo que quería estar allí para él, abrazarlo si eso ayudaba, y esperaba que él hiciera lo mismo por ella cuando lo necesitara. Ambos acordaron no hacer las cosas difíciles para sus padres, así que llegaron a un compromiso. Confesaron que les daba celos ver al otro pasar tiempo con alguien más. Saki dijo que esos celos podrían existir incluso entre hermanos, por eso tenían que mantener la apariencia de ser solo eso, hermano y hermana, al mundo exterior. Lo que sintieran debía llevarse en secreto. Cuando Saki ya no pudo contener sus lágrimas, Yuta la consoló suavemente y prometió que superarían todo juntos. Apenas el día anterior eran prácticamente desconocidos. Ahora eran la prueba viviente de que Sweet Home Alabama podía replicarse en cualquier parte del mundo. Dale un me gusta a este video si te gustó, y si quieres otro resumen como este, te sugerimos que veas este video aquí mismo. Gracias por ver, dale like y suscríbete para más videos como este.